En esta presentación vamos a comenzar a hablar de la última unidad del programa de bases de biología celular. No voy a dar en esta presentación toda la información, simplemente voy a iniciar con una introducción y ya en otra presentación completo los temas para primero también dejarles una tarea. Pero ya esta es la última unidad. Esta unidad se llama interacciones de los organismos. Anteriormente, la unidad estaba nombrada como interacción de los microorganismos, pero la relación realmente va más allá que entre los microorganismos o entre especies iguales. Por eso se le cambió el nombre. Por ejemplo, podemos tener obviamente interacciones a nivel de microorganismos, a nivel de plantas, a nivel de animales, pero también es muy importante y de hecho esa es una parte que merece pues una buena revisión, un buen estudio, que es la interacción entre diferentes especies y cómo se pueden ayudar entre ellas o también se pueden ver perjudicadas durante esas interacciones. Entonces podemos tener, por ejemplo, interacciones que son muy interesantes entre microorganismos y plantas, entre microorganismos y animales, que dan, por ejemplo, una eh, forma muy particular del desarrollo de la vida en la Tierra como la conocemos. Vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, algunas interacciones entre microorganismos y plantas, que si no existieran, simplemente pues la vida no podría ser o suscitarse como la conocemos en este momento en la Tierra. ¿Por qué? Porque dependen mucho los organismos como las plantas, nosotros mismos como animales, de los propios microorganismos, aunque pareciera que no hay una relación directa con el beneficio que podríamos obtener, vamos a ver más adelante que sí es así. Tal vez una relación más obvia que podemos observar sería, por ejemplo, algunas relaciones nocivas que podemos encontrar con los microorganismos o con otros organismos en general. Y un ejemplo muy claro pues son las enfermedades, ¿no? Las infecciones bacterianas o ahora que vivimos esta situación de la pandemia, ¿no? Como pues vamos a llamarlo un microorganismo, aunque ustedes saben que el virus es una cosa bastante peculiar porque no presenta características de un ser vivo hasta que infecta una célula comienza vamos a decir así, activar sus procesos para producción, replicación. Y entonces pues es un tema aparte, digamos, de la célula, de los microorganismos, de las bacterias, como los hemos visto. Sin embargo, hoy podemos observar una relación muy obvia, les decía, desde el punto de vista de la salud, ¿no? Entonces, bueno, ese es el impacto que tienen en nuestra vida. Y les digo, no solamente desde el aspecto, desde el punto de vista negativo, también desde el punto de vista positivo, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en esta presentación o en esta unidad. Realmente es un tema muy interesante. Ustedes saben que yo, por ejemplo, pues me dedico más a la microbiología, entonces estas cosas me son un poco más, eh, pues más de mi vida cotidiana o de mi área o mi campo de estudio, ¿sale? Por ejemplo, todas esas cuestiones ustedes las podrían encontrar en textos, por ejemplo, de ecología microbiana o de microbiología ambiental, porque ahí es donde se tratan precisamente todo este tipo de interacciones, porque en la naturaleza estas interacciones se están dando de forma muy dinámica, forma muy activa, ¿sale? Entonces voy a tratar tengo un libro en físico, que de hecho se llama así, Ecología microbiana y microbiología ambiental, en donde viene precisamente un par de capítulos acerca de estas interacciones. Voy a tratar de conseguirlo en electrónico y si puedo se los paso porque es un buen libro para que ustedes tengan en su biblioteca o
en su acervo, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Voy a empezar con esta frase de John Donne que dice: ningún hombre es una isla, algo completo en sí mismo. Todo hombre es un fragmento del continente, una parte de un conjunto. Entonces, esta frase de John Donne engloba muy bien de lo que vamos a hablar en esta unidad. Obviamente, este personaje lo hace desde el punto de vista antropológico, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad, de la humanidad, en donde obviamente ninguna persona, por más ermitaño que sea, está aislado del resto de la comunidad. Y entonces eso lo podemos trasladar obviamente al nivel celular, al nivel microscópico. En los microorganismos tampoco vamos a encontrar de forma natural que ningún organismo esté completamente aislado de otro. Existe por ahí un concepto que vamos a comentar más adelante que se llama neutralismo, pero es un concepto más que nada o un fenómeno quizás solamente teórico, que habla pues de que es cuando un organismo no interactúa con ningún otro o no hay ningún efecto sobre la interacción de otro microorganismo u otro organismo en general. Entonces realmente en la naturaleza eso no lo vamos a encontrar porque desde microorganismos, plantas, animales, en su hábitat están interactuando de una forma muy activa y dinámica. Entonces, el aislamiento es algo que no vamos a poder o que no se va a presentar, digamos, de forma natural. Inclusive como personas, como especie o como integrantes del reino animal, nosotros tenemos relación muy estrecha con otros organismos. Podemos ver el caso muy claro o muy particular de los microorganismos que habitan, por ejemplo, en nuestro intestino. Entonces tenemos millones de microorganismos formando lo que conocemos como la microbiota. Esa microbiota intestinal es la que muchas veces nos protege, por ejemplo, de otros organismos que nos pudieran hacer algún daño en algún momento. Entonces, ese es el ejemplo más claro de una interacción muy estrecha que nosotros como humanos tenemos con otros organismos, en particular con bacterias o con microorganismos. Les decía, esta parte de las interacciones son el núcleo de las ciencias como la ecología microbiana. La ecología microbiana o la microbiología ambiental. Porque de hecho de eso se tratan de estas ciencias que estudian precisamente estas interacciones que hay entre los organismos, en particular en los microorganismos. ¿Por qué? Porque difícilmente, les decía, nosotros vamos a encontrar en la naturaleza que un organismo o un microorganismo en particular se encuentra aislado. Vamos a ver, les decía, tanto interacciones benéficas como nocivas o positivas como negativas, en donde los microorganismos tienen esta relación muy activa entre ellos. Por ejemplo, si ustedes quieren introducir un microorganismo particular en un suelo que ya está habitado por una comunidad establecida de microorganismos, difícilmente este nuevo microorganismo extraño va a poder colonizar o va a poder habitar o sobrevivir en ese nuevo entorno. Entonces esto desde el punto de vista, por ejemplo, de la ecología microbiana. Pero ya en la diapositiva anterior yo les pasaba o les daba un ejemplo de este mismo caso en donde el establecimiento de una determinada comunidad bacteriana, por ejemplo la que nosotros tenemos en nuestro intestino, evita, por ejemplo, que un microorganismo patógeno, una bacteria que nos pueda causar un daño, se instale o colonice nuestro intestino y nos pueda producir alguna enfermedad. Entonces, eso es uno de los mecanismos por los cuales los microorganismos que habitan en nuestro interior
pues nos ayudan a resistir este tipo de infecciones. Entonces vamos a ver de esos ejemplos un poquito más adelante. De hecho, yo creo que eso lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo revisen y lo investiguen. Como les comentaba previamente, nosotros podemos tener interacciones tanto positivas como negativas. Entonces, las positivas es porque los miembros o los organismos de esas comunidades que participan en la interacción se ven beneficiadas. Y las negativas es donde al menos o por lo menos uno de los participantes de esa interacción se ve afectado. Y entonces ahí tenemos algunos ejemplos que vamos a revisar un poco más adelante. Más abajo ustedes ven uno que se llama neutralismo. Ese neutralismo, les decía, es cuando no hay una interacción, pero realmente pues eso es un fenómeno, un concepto meramente teórico, porque pues encontrar eso en la naturaleza va a ser complicado, ¿no? Va a ser difícil. Bueno, de acuerdo, por ejemplo, hay un principio llamado el principio de Allais, que fue un autor de los años 50. Él en este principio postula que incluso en una misma población se pueden tener tanto interacciones positivas como negativas. ¿Vale? Es muy dinámico, les decía, estas interacciones. Entonces podemos tener, lo vamos a ver un poco más adelante, inclusive como observar ciclos, ¿no? Durante una interacción en donde podemos ver cómo van cambiando estas relaciones o estas interacciones. Estas interacciones, pues al inicio, les decía, esto es de los años 50, se observaron originalmente en animales y plantas que están pues interrelacionadas y dependen de la densidad poblacional, es decir, qué tantos individuos hay en una determinada área. Después, ejemplos posteriores pues mostraron que el principio de Allais es también muy adecuado para explicar las interacciones dependientes de la densidad que se dan en poblaciones microbianas, es decir, ya a nivel microscópico. En términos generales, las interacciones positivas lo que hacen es incrementar la tasa o la velocidad de crecimiento de una población, mientras que las negativas causan un efecto contrario. Lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a revisar cuando veamos, les decía, inclusive con algunas gráficas ahí podemos observar cómo son estos comportamientos. También con el aumento de la densidad poblacional, las interacciones positivas teóricamente van a aumentar la velocidad o la tasa de crecimiento hasta un límite asintótico, es decir, hasta donde ya no puedan crecer más. ¿Sale? Llega un punto máximo y ahí se van a mantener. En cambio, las interacciones negativas disminuyen la tasa de crecimiento cuando aumenta la densidad de la población. Entonces, cuando ya hay demasiados organismos, hasta ahí se va a detener estas interacciones o cuando hay un crecimiento en la población, estas interacciones negativas se van a detener. Generalmente, las interacciones positivas, que se les llama también cooperación, predominan cuando la densidad de la población es baja, y las negativas, que podemos clasificar como competencia, es cuando la población o la densidad poblacional es alta. Entonces imagínense, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, que hay muy pocos recursos, que hay muy poco alimento, por ejemplo, y hay mucha población. Entonces esa población se va a pelear por esos pocos alimentos que hay. En cambio, si la densidad es baja, los recursos son abundantes, pues entonces las interacciones que se susciten ahí podrían ser más de cooperación que de competencia. ¿Vale? Entonces, esos son algunos ejemplos que vamos a ir viendo un poco más adelante. Como resultado, hay una densidad de población óptima para una tasa de crecimiento máxima. ¿Sale? Entonces, hay un punto en donde vamos a tener esos máximos. Tampoco es que puedan incrementar, ¿no? Van a tener siempre un punto límite o uno óptimo. Las interacciones positivas afectan de manera importante, les decía, las velocidades de crecimiento,
por debajo de la densidad poblacional óptima. Es decir, siempre y cuando no se haya alcanzado una densidad poblacional alta, los organismos de esas interacciones pueden crecer a una velocidad bastante rápida, ¿sale? Entonces, ya cuando se alcanza lo que les he estado mencionando, ya cuando se alcanza una determinada densidad poblacional, entonces se va a detener. No es que sea algo infinito, ¿sale? Y las negativas afectan a las que están por encima de la densidad de población óptima. Es decir, si ustedes ya pasaron un cierto límite, es decir, la densidad óptima, si la densidad óptima son, por ejemplo, que en un determinado espacio ustedes tengan 5 organismos y ya alcanzaron 10, entonces ahí se van a dar las interacciones negativas, por ejemplo, la competencia que decíamos, ¿no? Hay menos recursos, hay más organismos que van a competir entonces por esos recursos, ¿vale? Entonces, así es como podemos ver estas interacciones a ese nivel. Entonces, las interacciones positivas están basadas en la combinación de aptitudes físicas y metabólicas. Esto, les digo, lo que repercute va a ser sobre todo en el incremento de las tasas o de las velocidades de crecimiento de los organismos que están participando en esa interacción. ¿A qué se refiere con aptitudes físicas y metabólicas? Vamos a ponerlo con un ejemplo sencillo. Imagínense que ahora que ustedes están cada quien en su casa, no se ven con sus compañeros, y entonces tienen que llevar sus materias pues separadas, no están todos juntos en un salón de clases como antes. Y entonces es más difícil obviamente la interacción que tienen con sus compañeros. Sin embargo, ustedes pueden poner a prueba la combinación de esas aptitudes que tienen. Por ejemplo, esas aptitudes físicas, ya no tanto, sino académicas o de conocimientos, vamos a decirle así. Por ejemplo, alguno de sus compañeros le gusta o es muy bueno en cálculo, ¿no? Y entonces él es bueno en cálculo, pero no es tan bueno, por ejemplo, ¿qué otra materia les gusta? A lo mejor biología celular, ¿no? Y entonces ustedes sí son buenos en biología celular, pero no son tan buenos en cálculo. Y entonces empiezan a interactuar entre ustedes combinando esas aptitudes. Entonces, cuando su maestra de cálculo les deja una tarea, le piden ayuda a su compañero para que combinen esa capacidad que él tiene o esa facilidad que él tiene, por ejemplo, con el cálculo, y ustedes viceversa, cuando yo les dejo alguna tarea o les explico alguna cosa y su compañero tampoco entiende muy bien, ustedes le ayudan. Entonces ahí están combinando y ambos salen beneficiados al final de cuentas, ¿no? O a lo mejor, vamos a poner el caso del examen en línea, ¿no? A lo mejor algunos de sus compañeros sabían unas respuestas, ustedes sabían otras, y están cooperando entre ustedes, combinando esas aptitudes para obtener un beneficio, ¿no? Entonces, ¿y qué sucede con eso? Pues aumenta la calificación que ustedes obtienen, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. A nivel digamos, a nivel social, podríamos verlo así, a nivel académico. A nivel biológico, cuando se combinan, por ejemplo, estas aptitudes metabólicas, es, por ejemplo, si un organismo no puede procesar un determinado compuesto, pero hay otro que lo procesa y lo convierte a uno que sí lo puede procesar el otro organismo, entonces ahí se están ayudando, porque uno se está aprovechando de lo que está haciendo ese otro organismo y a lo mejor en cambio ese organismo que aprovecha esa transformación también le está dando algo al microorganismo que la realiza. Entonces esa es una combinación de aptitudes metabólicas y eso es muy común observarlo en la naturaleza. Por ejemplo, hay microorganismos que no pueden crecer sin la presencia de algún otro compuesto que se esté generando allí en el entorno. Y entonces puede haber otro microorganismo que sí lo genere y entonces se están ayudando, están cooperando entre ustedes, ¿vale? Y luego tenemos las interacciones negativas. Estas interacciones negativas generalmente no son malas, fíjense que no son malas. O sea, van a ser malas, ahorita les explico, por ejemplo, un caso, ¿no? Que
Bueno, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, para los organismos para uno de los organismos va a ser malo, ¿no? Porque no le va a convenir que haya, por ejemplo, competencia, o que haya depredación, o que haya parasitismo. Por eso es negativo, ¿no? Y para algunos de los organismos, pues individualmente me refiero, no va a ser bueno. Pero ecológicamente eso sí puede ser bueno. ¿Por qué? Porque generalmente representan mecanismos de autorregulación que limitan la densidad de la población, es decir, que un organismo crezca de forma desmedida, o que una población se convierta en un problema. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo sencillo. En las plantitas, en los rosales, a lo mejor si alguna en sus casas, en sus mamás tiene alguna planta, mata de rosal, luego le salen algunos animalitos muy chiquitos verdes, que esos animalitos es plaga, ¿no? Se comen, chupan la savia de la planta hasta secarla, y entonces pues es una plaga. Y entonces hay unos depredadores naturales de esos insectitos, que son las catarinitas, o las que conocemos como gallinitas ciegas, ¿no? Esas catarinitas se comen a esos insectitos que chupan la savia de los rosales o de otras plantas. Entonces ahí vemos una interacción negativa, que sería depredación. La catarina está depredando a ese otro insecto, pero es bueno no solamente por los rosales y porque su mamá tenga sus plantas sanas, sino porque está controlando una población que se puede salir de control, ¿sale? Y me vienen a la mente un montón de ejemplos. Les voy a buscar el video de un capítulo de Los Simpson que trata eso de una forma muy chistosa en algunos minutillos de su capítulo, de la depredación, ¿no? Para el control de densidad poblacional o de un organismo que se pueda convertir en un problema. Entonces, no es malo a nivel ecológico, a nivel ambiental. Les digo, obviamente para el insectito que se está chupando ahí al rosal, que se lo está secando, pues sí es malo, ¿no? Que llegue una catarina y se lo coma, ¿no? Pero por eso es una interacción negativa, porque a nivel individual uno de los organismos se ve afectado, pero visto desde forma global, son mecanismos importantes en la naturaleza porque, les digo, representan estos mecanismos de autorregulación, impiden la sobrepoblación del hábitat, eh, y también contribuyen de esa manera a la extinción de las especies. Lo vamos a ver un poquito más adelante, inclusive con una grafiquita, cómo son esos ciclos, ¿no? En donde hay una parte donde hay depredación, pero los mismos organismos saben cuándo deben de reducir el consumo de esos organismos para permitir que la población se regenere, porque si no se quedan sin alimento también, ¿no? Entonces vamos a ver todos esos mecanismos un poquitín más adelante, ¿sale? Déjenme ver si hay alguna otra cosa extra aquí eh, con estas interacciones. Digo, está vista de forma así muy general, nos podríamos ir a hablar de forma muy particular, pero lo vamos a ir viendo, yo creo que con los ejemplos que vayamos avanzando con las diapositivas. Les digo, aquí tengo el libro, pero voy a tratar de conseguírselos en PDF para que lo vean, y a lo mejor les dejo una lectura de ahí de alguno de los capítulos, ¿no? Porque es interesante. Entonces, bueno, hay más ejemplos, pero yo creo que mejor se los voy dando conforme vayamos avanzando en las diapositivas. Existen categorías usadas para describir las interacciones que representan, o son estas clasificaciones pues meramente un sistema de clasificación conceptual, porque muchos casos o algunos casos son específicos, son difíciles de clasificar sin ambigüedad. Es decir, eh, cuando nosotros los estudiamos ya en la naturaleza, en la vida real, a lo mejor es complicado esa interacción que nosotros estamos observando, clasificarla, por ejemplo, en algún concepto de estos que vienen en la tabla, decir que es comensalismo, simbiosis, competencia. Entonces, a veces puede ser un poquito más complejo, ¿no? Pero vamos a basarnos en esta tabla que tenemos aquí,
como la principal clasificación o la principal o los principales conceptos para englobar estas interacciones, ¿vale? Entonces, bueno, la primera que vemos ahí en la tabla es el neutralismo, que les decía. Más adelantito seguimos comentando el neutralismo, pero el neutralismo es como si no hubiera un efecto en las poblaciones o en la interacción entre las poblaciones. Es decir, ni la población A ni la población B se va a ver afectada. Es decir, como si ustedes dijeran, ni me va ni me viene, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando alguien les quiere bajar la autoestima, ¿no? Y ustedes dicen, pues ni me va ni me viene, ¿no? Esa vieja qué, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya a la otra pues tampoco le afecta lo que ustedes piensen. Entonces, eso es neutralismo, ¿no? No hay un efecto de la interacción. Luego tenemos las que son positivas. Las que son positivas tenemos lo que llamamos comensalismo, mutualismo y simbiosis. Esas son positivas. Y luego las que son negativas, fíjense cómo están, por lo menos uno de los organismos se ve afectado, aunque otro puede estar beneficiado, pero si por lo menos uno de ellos se ve afectado, es una interacción negativa. Por ejemplo, en competencia, ambos se ven afectados porque a ninguno le conviene competir por un recurso, por ejemplo, por alimento. En la depredación y en el parasitismo, uno se va a ver beneficiado, ¿no? El depredador se va a ver beneficiado. Si no, pregúntenle al león. El león se ve beneficiado de comerse a la cebra, pero la cebra no está nada beneficiada con ese trato, ¿verdad? Entonces, en la depredación, en el parasitismo, uno se ve, por lo menos uno se ve afectado. Y entonces esos son casos de interacciones negativas. Ahí está lo que significa cada cosa en la tabla. Obviamente 0 es que no hay efecto en esa población en particular. El positivo es que hay un efecto positivo obviamente en esa interacción. Y el signo negativo es que hay un efecto negativo en esa población, ¿sale? Entonces eso es lo que tenemos ahí en esa tablita. Y estos son básicamente les decía, el sistema de clasificación en donde podemos poner alguna interacción que nosotros observemos, aunque les decía, en la naturaleza puede resultar a veces un poco complejo establecer con precisión o delimitar exactamente en dónde caería esa clasificación de esa interacción que nosotros estamos observando. Por ejemplo, bueno, lo demás ya se los había comentado. Las interacciones positivas pues están basadas en la combinación de actitudes físicas. Las interacciones negativas representan mecanismos de autorregulación que limitan la densidad. De hecho, estas interacciones negativas actúan como mecanismos de retroalimentación. ¿Se acuerdan que vimos mecanismos de retroalimentación a nivel celular? Pues también nosotros podemos hablar de mecanismos de retroalimentación a nivel de interacciones. Es decir, cuando un organismo que es depredador de otro observa que hay mucha densidad de ese otro organismo, pues va a aprovechar para predarlo y entonces se va a alimentar de él, por ejemplo. Pero si ya se alimentó mucho de esa comunidad y observa que baja esa densidad poblacional, entonces el depredador va a limitar ese consumo. ¿Para qué? Pues para no acabarse la especie de la cual se alimenta, dejarlo que regenere, que vuelva a incrementar esa densidad poblacional y entonces una vez que ya vio que se incrementó esa densidad poblacional, vuelve a hacer la depredación de ese otro organismo. Y entonces, si se fijan, es un mecanismo de retroalimentación que está regulando. La señal es que haya una determinada densidad poblacional y la respuesta va a ser que entonces se ha depredado o no se ha depredado ese organismo. Entonces, aquí podemos ver un montón de mecanismos, de conceptos de los que ya hemos hablado tanto a nivel celular y trasladarlos a otro tipo de nivel, como un nivel ya de organismos, de interacciones como el que estamos hablando aquí. Una cosa muy importante es que pues estas interacciones entre las poblaciones pues son la fuerza motriz o lo que empuja en la evolución de las estructuras de la comunidad, ¿sale? En cómo están organizadas, cómo evolucionan las comunidades. No me refiero a cómo evoluciona una especie, un organismo, sino cómo evoluciona la comunidad, cómo se establece, cómo interactúa. Es como el caso de ustedes. Ustedes entraron a la universidad con un
grupo de personas que ustedes no conocían. Y entonces la interacción que había entre ustedes era diferente al inicio a la que podría haber un mes después, por ejemplo, porque esa interacción, esa comunidad que ustedes formaron en el salón de clases fue evolucionando, ¿no? Vino esta situación de la pandemia y entonces modificó, ¿no?, esa dinámica que ustedes ya comenzaban a generar, ¿no? Algunos de ustedes pues continúan con esa dinámica de interacción, a lo mejor a través de vía remota, por Facebook, WhatsApp, Messenger, lo que ustedes quieran, y a lo mejor en otros individuos esa interacción se perdió, ¿no? Porque al venir este corte y no haber formado a lo mejor un vínculo tan fuerte o haber evolucionado a una interacción, a una relación más estrecha, pues simplemente se perdió un poco, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero. O nuevamente aquí, este tema aparte también me gusta mucho porque no solamente podemos hablar de estos fenómenos a nivel celular, a nivel microbiológico, sino a nivel antropológico, sociológico, ¿no? Ustedes pueden ver un montón de interacciones humanas de las cuales podemos hablar y son muchísimo, muy complejas, ¿no? Entonces, ese tema también nos da bastante para hablar de estas cuestiones y podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? Cuando vayamos viendo los tipos de interacciones, vamos a ver cada una de ellas, vamos a hablar del comensalismo, del mutualismo, de la simbiosis, de la competencia, de todos ellos que están en la tabla, y vamos a ver ejemplos, ¿no?, a nivel de organismos, de plantas con microorganismos, de microorganismos entre otros microorganismos, microorganismos con animales, pero también podríamos hablar o poner algún ejemplo, digo, no estamos limitados a eso, sería también enriquecedor, podríamos hablar de algunos ejemplos de interacciones, ¿no?, a nivel, les decía, antropológico, social, ¿no? A lo mejor alguien me quiere contar nos quiere contar al grupo o quiere poner como ejemplo de alguna interacción su relación tóxica que tiene con su novio o su novia, ¿no? Entonces, tal vez ahí podríamos clasificarla en alguna de estas conceptos que vemos en la tabla, ¿va? Bueno, no quiero alargar mucho la presentación porque vamos bien de tiempo. Les quiero dar además una actividad, ¿no? Porque esto de repente se vuelve un monólogo en donde yo nada más les estoy explicando y ustedes ya luego no hacen muchas cosas. Entonces voy a dejar hasta aquí esta presentación, esta parte del tema. La voy a continuar luego en otra presentación que les voy a subir después para dejarles ahorita una tarea. La tarea que les voy a dejar va a ser para el siguiente lunes, porque el viernes es Día del Maestro, yo no voy a trabajar, entonces no nos vamos a ver. Entonces sería para el siguiente lunes, de todas formas se las voy a publicar ahí en Classroom para que la hagan. Sería que me busquen por lo menos un ejemplo de cada una de esas interacciones que están ahí. Es decir, me van a buscar un ejemplo de neutralismo, comensalismo, mutualismo, de simbiosis, de competencia, amensalismo, depredación y parasitismo, ¿sale? Por lo menos un ejemplo. Y se los voy a dejar también a libre elección. Pueden buscar un ejemplo que sea a nivel biológico, a nivel celular, a nivel microbiológico, o también si ustedes quieren poner, les decía, algún ejemplo que sea una cuestión más social, antropológica, está bien. Ahorita vamos a usar los ejemplos que tengamos y ya iremos puntualizando sobre ellos, ¿sale? Entonces hasta aquí voy a dejar la presentación y más tarde espero vernos por Skype.